Ahora nos dice en inglés. Bueno, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Es una alegría poder estar acá con ustedes. Y bueno, estamos llegando a la finalización de un libro realmente maravilloso. Este libro obviamente ha hablado de diferentes formas, de acuerdo a lo que se planteó desde un principio con el lema. Es cómo Dios puede obrar y cómo Dios tiene el absoluto control de todo. A lo largo de estos 12 capítulos, hemos podido ver cómo el libro de Daniel nos muestra el control absoluto de Dios sobre toda su creación. Nada escapa, veíamos diferentes capítulos, les recuerdo por si alguno no estuvo en todas las reuniones o no ha leído completamente, vemos que son librados de un horno de fuego, sus tres amigos, Daniel es librado de un foso de leones, se levantan estatuas, se presenta como figuras de reinos y del poder que ellos van a ejercer. También se habla, por ejemplo, de representaciones de machos, cabríos, de corderos, y en ese tipo de interpretación, más bien de ilustraciones, muchas veces podemos perdernos, pero lo interesante del libro es que ha venido mostrando diferentes facetas y les decía, si podemos recordar algo del libro de Daniel es, Dios está en control de todo. Yo creo que ante esa gran convicción, ante esa seguridad, en lo personal a mí lo que me hace es a descansar. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en mis finanzas, no que tenga mucho, pero con lo poco que tengo puede afectarme. No importa lo que pase con mi salud, no importa ninguna circunstancia, Dios tiene el control de todo. Vemos, cambió un poco la imagen, pero vemos acá lo que a mí siempre me llama la atención del libro, lo que recuerdo más, es cuando Daniel, ya siendo viejo, es lanzado al foso de los leones y Dios obviamente envía a protección, ¿no? Envía realmente una ayuda y evita que como tal él sea comido por estos leones. Bueno, ¿por qué? Porque a lo largo les decía, la absoluta, recuerden el lema que hemos planteado, la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Bueno, llegamos al capítulo 12 y si abren su Biblia ya, vamos a estar desarrollando 13 versículos que realmente nos hablan de muchas cosas a futuro, de muchos sucesos que van a ocurrir, que para Daniel eran eventos que no se cumplieron como tal. Capítulo 11 hasta el versículo 35 vemos cómo Dios muestra y tiene un cumplimiento de toda esa profecía con Antíoco IV Epífanes. Pero a partir del capítulo 11, versículo 36 al 45, vemos que hay muchas cosas o muchos sucesos que aún están por cumplir. Pero vamos a ir directamente a la oración para pedir ayuda al Señor, en mi caso, para poder ser sabio y poder compartir este mensaje de la forma que Dios desea, y a ustedes también para que quite cualquier distracción, cualquier cosa como tal que pueda impedir que podamos concentrarnos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, hemos venido esta mañana, Señor, con el deseo de que tú hables a nuestro corazón. Queremos rogarte, Padre, que a lo largo de esta predicación tú puedas mostrarnos algo que te vamos a aprender el día de hoy. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, tienes el control absoluto de todas las cosas. Nada escapa de tu voluntad y es por ello, Señor, que descansamos en esas promesas. Ayúdanos, Padre, y que esta carta pueda darnos fortaleza, que esta carta pueda darnos esperanza, que esta carta pueda darnos convicción de quién eres tú y que no importando las circunstancias, hemos depositado nuestra fe 100% en ti. Utilízame a mí como instrumento inútil para poder exaltar y alabar tu nombre y que a través de esta predicación todos salgamos edificados. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro como tal es demasiado interesante porque les decía, desde el capítulo 11 del versículo 36 al 45, esto vendría siendo es un complemento. Recuerde que antiguamente nosotros tenemos división de capítulos, versículos, pero antiguamente era un libro sin todas estas divisiones, un libro natural o un libro escrito directamente,
y como tal no, está asociado y se creó una división humana. No es mala, pero se ha hecho esta división. Pero en realidad, del versículo 36 del capítulo 11 hasta el 45 y todo el capítulo 12 tienen un complemento, tienen una unidad. Y como tal, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a ver, como dice acá en el escrito, vamos a ver cuál es el papel de Israel en la tribulación. Hemos visto que personajes, pues el anticristo, ¿por qué no puede ser de descendencia como algunos erróneamente creen que puede ser de descendencia judía? Desechamos eso. También desechamos que es una persona que puede tener características de homosexualidad. Desechamos eso porque la misma escritura nos da una explicación diferente y nos confirma que no puede ser así. Bueno, al llegar al capítulo 12, y vamos a leer versículo 1, empieza Daniel, recibe esta visión y empieza a dar una serie de información importante con respecto, les decía, a Israel y a la tribulación. Y mire cómo lo presenta. En aquel tiempo, hablando en la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia. Mire, ¿y cómo lo desarrolla? Cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, exacto. Primero cosa, ¿por qué algunos cometen a ver, algunas personas cometen el error de decir que esto corresponde a la iglesia, pero creo que es obvio que Daniel dice tu pueblo, y si seguimos el contexto de todos los capítulos, es obvio que se está refiriendo a la nación de la cual Daniel era originalmente. Entonces, es la nación de Israel. Algo interesante, habla del libro de la vida o de los que estén escritos en el libro y empieza a desarrollar algo interesante. La frase en aquel tiempo del capítulo 11, versículo 40, si puede regresar un poco, está ligada con el fin del tiempo de Daniel capítulo 11, versículo 40. Entonces, todo esto les decía es un complemento. No se puede desechar los últimos 9 versículos del capítulo 11 sin la unidad o de la relación que tiene con el capítulo 12. Entonces, vemos como tal que Miguel obra en el pueblo de Israel. Vamos a ver un poco de Biblia para que vayas empezando a ver hacia dónde nos está llevando el texto. Y vamos allá al libro de Judas. Recuerde, perdón, la carta de Judas. Judas no tiene capítulos, solamente tiene versículos. Y vamos a ver el versículo 9, por favor. Judas, capítulo 9, dice así, miren. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vemos que acá una figura importante dentro de la nación de Israel, uno de los ángeles o arcángeles, como se menciona ahí en Judas, importantes, es Miguel. Hay dos ángeles o arcángeles que tienen nombre. Uno de ellos es Gabriel, y el otro es Miguel. Gabriel se acerca a María, José, es muy común ese relato, para decirle primero a María que está y va a esperar un bebé. En el caso de José, le confirma que no la deseche, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, vemos que acá hay una persona, un ángel importante, Miguel, el gran protector de la nación de Israel. Miren, el Señor también nos da detalles con respecto a lo que ocurre acá. Dice, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y miren, busquen Mateo capítulo 24, versículo 21. Atención, por si acaso, Mateo capítulo 24 hasta el capítulo 28 está hablando en el periodo de la tribulación. No está refiriéndose al periodo en este momento, pero sí nos está hablando a futuro. Y como tal, entonces, ¿qué detalles nos da Jesús con respecto a la tribulación? Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación.
lo que estábamos leyendo anterior, tal cual no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y leo si acaso el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y lo mismo vemos en Apocalipsis 12, vamos a ver allá, capítulo 12 al 17. Y acá en capítulo 12 de Apocalipsis también nos habla un poco al respecto y nos dan ciertos detalles de este periodo tan complicado que se divide en dos, en periodos de 3 años y medio cada uno, y que se conoce en su totalidad como la tribulación. Apocalipsis 12, versículo 12 al 17, dice de la siguiente manera: por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, y dice: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, es un periodo real. Algunos predicadores modernos que se han dejado influenciar por diferentes argumentos han creado la hipótesis, vamos a llamarlo así, de que la tribulación ya se efectuó, de que la tribulación no existe y que la tribulación tuvo su cumplimiento como tal en el periodo de Daniel. Hermanos, hay una gran tristeza, o debería haber, perdón, una gran tristeza en nuestro corazón, porque todos aquellos de nuestros familiares que no reciban a Cristo, si llegan a ese periodo, van a sufrir. Familiares nuestros que, si Dios permite que estén en ese proceso, van a sufrir. Va a haber salvos en ese periodo, va a haber salvos, pero es un periodo muy cruel, es un periodo muy triste, es un periodo muy complicado. Por eso que la labor, por eso que la importancia de pregonar el mensaje de salvación es aquí y ahora, que el Espíritu Santo está obrando plenamente. Muchas veces somos el creyente, somos mal agradecidos porque ya tenemos seguridad de algo y no compartimos de esa seguridad. Prueba de ello, analícelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien? ¿Cuándo? Hay gente, hermanos, sabemos por esta situación, todos sabemos que está pasando, gente está muriendo sin Cristo, y la pregunta es, ¿su alma no está descansando en el Señor si no depositaron la fe en el Señor? Si fuéramos sensibles, si nos diéramos cuenta de la absoluta soberanía de Dios, pero también el privilegio que tenemos en esta soberanía que Dios nos da de compartir el mensaje de salvación, hermano, grandes cosas ocurrirían. Quizás descansamos en esto, ya ha sido puesto, tu nombre ya está en el libro de la vida, y te relajas, disfrutas y dices, bueno, pero yo ya tengo algo seguro. Claro, y qué envidia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué envidia? Porque tú no lo compartes con aquel que no tiene esta seguridad. Mira Lucas capítulo 10, versículo 20. No pierdas Daniel porque vamos a regresar allá. Lucas capítulo 10, versículo 20. Las circunstancias, el trabajo, la enfermedad. Hay tantos obstáculos y tantas justificaciones que tenemos, ni una de ellas válidas, por cierto, para no predicar el mensaje. Mira Lucas capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan, dice el Señor, mira, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Una de las cosas que disfrutamos, una de las cosas que debemos dar gracias a Dios, de que tu nombre haya sido escrito en el libro de la vida.
que tu nombre, por tu fe en Jesús, esté descansando en esta seguridad que Dios da. Pero mira, vamos a ver cómo también Apocalipsis, no voy a ver todos los textos, después si aquellos que les gusta hacer anotaciones, los pueden revisar. Vamos a ver solamente algunos, pero vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y acá en el texto, lo que nos dice es lo siguiente, mira, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, a la bestia. Y algunas Biblias tienen título, pero el contexto nos viene hablando de ello. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nos habla de aquellos que adoraron a ella y que de alguna forma están rindiéndole una adoración. Capítulo 20, versículo 12. Es lo que se le conoce como el juicio del gran trono blanco. En este juicio vamos a ver que hay resurrección, pero para condenación. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces, cuando regresamos acá a Daniel capítulo 12, ya nos viene hablando de varios sucesos. Nos habla de Miguel, nos habla de la tribulación, nos habla del libro y viene desarrollando una guía, yo lo veo así, de qué es lo que está pasando y qué es lo pronto que va a ocurrir. Y como tal, llegamos a un suceso hermoso que es la resurrección de los muertos, según el versículo 2 y versículo 3 de Daniel capítulo 12. Y lo leemos allá, miren. Dice así. Cuando por primera vez, perdón, estaba en otro texto, ahora sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, mire qué hermoso, y otros, ay me perdí, vuelvo a leer. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o vergüenza por el desprecio eterno. Vemos dos resurrecciones, unos para vida y unos para condenación, como dice la 60. Bueno, muchos resucitados para vida, unos, ¿quiénes son estos? Bueno, las almas están con el Señor y esperan la resurrección de sus cuerpos. Mira Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Y la palabra del Señor dice así, mira, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, ya sabemos por qué motivo, y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. La segunda muerte, como viene hablando acá, es la muerte eterna o la muerte absoluta. Probablemente muchos de nosotros quizás experimentaremos la primera muerte o la muerte física, pero no tendremos una segunda muerte porque hemos sido, por medio de nuestra fe en Jesucristo, renacidos. Nosotros no vamos a experimentar segunda muerte. Si acaso, vuelvo a explicar, experimentaremos algunos de nosotros la muerte física. ¿Y qué es la muerte? A veces tenemos temor de esta palabra. Es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se queda en la tierra y el alma automáticamente va a la presencia del Señor. ¿No es eso maravilloso? Como Dios, mire,
La nación de Israel no tuvo este privilegio porque vamos a ver en dónde se va a dar su resurrección. Pero qué bendición tenemos nosotros de ahora decir, bueno, si en este momento muero, automáticamente mi alma va a la presencia del Señor. Y cuando se dé el periodo que llamamos arrebatamiento o rapto, ¿qué va a ocurrir? Mi cuerpo se va a reunir con el Señor en las nubes para poder estar completo, y es lo que se le llama glorificación. ¿Logra darse cuenta de lo que usted tiene en Cristo? ¿Logra darse cuenta de lo que es Cristo en usted? ¿Logra ver el gran control y la gran soberanía de Dios en los asuntos del hombre? Esto es realmente maravilloso. Si esto no le conmueve, si esto no le da el desafío de amar más a Dios, si esto no lo motiva a vivir vidas que agraden a Dios, hermano, reciba a Cristo. O amigo, perdón, reciba a Cristo. Es la única forma. De lo contrario, todo esto puede parecer como un libro de fantasía, de ciencia ficción. Sí, pues es bueno escuchar de la resurrección, del cielo, de Dios, pero es como un libro de ficción más. Es como ver, así como existe quizás Star Wars o otros libros de ficción. Bueno, esto es algo similar. No, hermano, esto es una realidad. Esto es algo por lo cual vivimos. Pablo decía ya cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza y vana es también nuestra fe. Hermanos, es una convicción, es una realidad del cristianismo la resurrección. Otros, para vergüenza, lo leía acá. Habrá otros, según a la luz del versículo 2 de Daniel capítulo 12, que van a resucitar para vergüenza o ignominia, como dice la de las Américas, y ellos que van a experimentar una condenación, van a ser lanzados al lago de fuego. Versículo 3, mira, los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Son los que disfrutan de la resurrección para vida eterna. Aquellos que hablé en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 4 al 6, Dios, mire cómo los reconoce por medio de la escritura de Daniel. Los entendidos. ¿Sabe que usted es un entendido? Si usted ha depositado su fe honesta, si usted ha depositado en verdad su fe en Jesucristo, Dios le llama un entendido. Dios nos llama incluso justos. Es cierto que hay pecado, es cierto que luchamos contra el pecado, es cierto que no podemos llegar a la estatura plena como Dios demanda. No obstante, hemos sido perdonados. No obstante, disfrutamos de la salvación. No obstante, disfrutamos de llamar Padre a aquel Dios maravilloso que está en el cielo. Apocalipsis 22:4 estaba esta mañana en mi devocional acá y me tocó justo ese pasaje hoy. Y veía el versículo 4, me llamó la atención porque ¿sabe qué va a ocurrir? Muchos se hacen preguntas cuando llega al cielo, yo voy a preguntar esto, voy a preguntar otro. Yo creo que la verdad, en el momento de llegar al cielo, no voy a saber qué hacer. Mire, solo aunque no tiene relación, pero es parte hablando de quién es Dios en su gran gloria, en su gran magnificencia. Mire Apocalipsis 22:4, eso realmente a mí todo el tiempo de esta mañana me quedó dando vuelta. Voy a leer versículo 3 y 4, mire. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Esto me llamó la atención. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Eso es hermoso. Acá hay tribulación, bueno, no tribulación, voy a cambiar el nombre para que no piense que estamos ya en la tribulación. Acá hay problemas, hay complicaciones, hay adversidades a veces muy difíciles, pero hermanos, nada de esto es comparado con lo que realmente nos espera. Y Daniel dice, bueno, miren, sigo leyendo el versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como a las estrellas, por siempre jamás. Mire que también a los entendidos dice aquellos que guiaron. ¿Usted ha guiado a personas?
¿Usted ha ayudado a alguien a acercarse a Cristo? Probablemente entonces Dios a usted lo llama también un entendido. Acá Daniel dice, bueno, en la tribulación, todas aquellas personas que realizan estas funciones de guiar y a los que reciban el mensaje, se les llamará entendidos. Mire qué hermoso, qué forma tan sorprendente de Dios de referirse a aquellos que han depositado en este periodo de la tribulación la fe en Jesús. Bueno, llegamos a la parte central o a la parte más grande de este pasaje y vamos a ver que todo esto tiene que ver con la liberación final de Israel. Vamos a ver que a lo largo de estos nueve versículos, cómo se empieza a desarrollar todo este concepto de la tribulación y vemos cómo Dios en este control le da la paz tan necesaria a su nación. Esto es realmente hermoso. Versículo 4, mira, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Cerrar tiene la idea de preservar. Sellar tiene la idea de autenticar, es decir, de confirmar algo. Y también el tiempo del fin. El tiempo del fin simplemente se relaciona con la 70ª o la 70 semana de la tribulación que Daniel capítulo 11 versículo 35 nos da. Y que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis veremos con más detalle. Pero ya en capítulo 10 se nos ha hablado al respecto. Bueno, ¿qué ocurre? Mire, algo interesante también. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. ¿Qué está diciendo? En el periodo de la tribulación, muchos anhelarán llegar al conocimiento, muchos anhelarán investigar el porqué de las cosas y simplemente dice el Daniel, o más bien recibe el mensaje Daniel, que no podrán hacer nada. ¿Logra darse cuenta la gran tristeza que va a surgir de ello? Ellos intentarán, la ciencia dice, tratará de aumentar, pero lamentablemente no va a ser suficiente. Sabemos que la única forma de poder llegar al conocimiento de Cristo es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar al cielo si no es por gracia y fe que deposita a Cristo en nuestro propio corazón. Nadie puede decir, yo andaba buscando a Dios, yo estaba necesitado de Dios y por eso que me acerqué a Él. No, porque primera de Juan capítulo 4 versículo 8, si la memoria no me falla, dice, nosotros le amamos a Él, hay una coma, porque Él nos amó primero. Nadie puede acercarse a Dios si Dios no ejerce primeramente este deseo en el corazón del hombre. Nadie lo puede hacer. Vemos cómo Daniel 5 y 6 ve dos ángeles, pero lo hermoso ve al Señor Jesucristo. Esto es realmente maravilloso. Daniel no se centra en los ángeles, aunque los ve. Daniel se centra y dice, vi al Señor Jesucristo. Aquí Jesucristo no había sido encarnado. Aquí es lo que se le llama una teofanía o probablemente una representación para que usted lo entienda mejor. Pero esta representación para Daniel fue tan impactante como lo fue para Juan cuando está en la isla de Patmos escribiendo acerca del Apocalipsis. Y es la misma, yo leo a Daniel con las palabras que define y expresa quién es Jesús y llego a Apocalipsis y veo cómo Juan va escribiendo aquellas características y yo digo, esto es hermoso, esto es realmente fascinante. Este es el Dios, cantábamos hace rato, el Dios que adoramos, que hizo los cielos, la tierra, con el poder de su palabra, según Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ese es nuestro Salvador, ese es en quien hemos depositado la confianza. Y su nombre es Jesús. Mira versículo 5. Entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, les digo, son dos ángeles.
uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y versículo 6, esto es lo hermoso. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Está preguntando, ¿cuándo se va a terminar o cuándo va a ser realmente esto? Mira versículo 7, nuestro Señor Jesucristo. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, miren, juró por aquel que vive para siempre, es decir, por sí mismo, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Primero aparece, mire, vemos que hay tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí es donde dice, bueno, ¿qué corresponde a qué frase? Bueno, primero, aparece en Daniel 7:25 la duración del ministerio del anticristo. Es un tiempo. Apocalipsis 12:14 describe el periodo de la persecución. Y también la mitad de un tiempo equivale a los 42 meses de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Entonces, todo esto se está refiriendo a tres periodos diferentes. Nuevamente, del tiempo se refiere al periodo del ministerio del anticristo. Tiempos, el periodo de la persecución. Y la mitad de un tiempo, los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Y mire, versículo 8 y 9 dice, yo oí, pero no pude entender, dice Daniel. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? O simplemente Daniel probablemente dijo, ¿cuánto durará el fin de estas cosas maravillosas? ¿Cuál va a ser la finalización de lo mismo? Mire, versículo 9, perdón. Y él respondió, Daniel, literalmente, Daniel, cierra estas palabras, perdón, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Literalmente le dicen, Daniel, tú escríbelo, séllalo, presérvalo y es suficiente, no te preocupes de más detalles. El anda es una expresión de decir como, haz lo que te digo, escríbelo, no te preocupes de más detalles. El Señor conforta a Daniel porque el Señor mismo conforta y le da la esperanza de que Él tiene este control, que Él tiene el amor y protección sobre su nación, tan amada la nación de Israel, que le dice, Daniel, tú haz lo que te corresponde, tengo el control absoluto. Y Daniel, me imagino, viene a mi mente, quizás medito un poco, reflexiono, y yo digo, yo creo que Daniel, pues sí es cierto, ¿no? Si él me está diciendo que lo escriba y yo veo que tiene un control de todo, pues ¿qué tengo que hacer? Simplemente escribirlo y confiar en su poder. Esto es realmente hermoso. Mira el versículo 10. Muchos, y ve cómo a pesar de este periodo tan triste, a pesar de este periodo tan trágico, a pesar de muchas muertes, vemos que también hay muchas almas que se van a salvar. Esto realmente es maravilloso. Mira, versículo 10. Muchos serán purificados y muchos, usted puede, si usted es experto, porque a veces hay gente que domina los idiomas y qué bueno, pero muchos simplemente significa una cantidad abundante. Dice, bueno, esta cantidad abundante serán purificados, emblanquecidos y refinados. Pero dice ahí presenta otro grupo, los impíos procederán impíamente o actuarán de acuerdo a lo que ellos sienten, y ninguno de los impíos comprenderá. Y nuevamente, mire cómo se vuelve a referir, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos hace una alusión también allá a Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías está, si usted ubica a Mateo, está antes Malaquías y antes está Zacarías. Váyase a Mateo y regresa 2 libros y va a ubicar al libro de Zacarías. Y mire Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9.
Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, mire, aquí se confirma, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré, él es mi pueblo. Mire, hermoso, ¿no? Y él dirá, el Señor es mi Dios. Estas frases, es cierto que toda la Biblia es inspirada, todo viene del hálito, del aliento directo de Dios, pero obvio que hay ciertas partes de la Biblia que nos aportan más luz que otras, pero en su complemento, esto es maravilloso. Esto es realmente una tranquilidad. Esto es el momento de angustia, el momento de desesperación, el momento de tristeza, en momentos de gran oscuridad, si lo quieres ver así, es donde estos pequeños rayos de luz iluminan todo tu camino, iluminan tu esencia y dices, estoy seguro en los brazos de Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es Jesús. Y quizá pregunta, ¿y por qué tanta emoción? ¿Por qué te emocionas tanto? Porque yo sé quién dice uno de los cantos que a veces himnos, perdón, que a veces solemos cantar. Mas yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardarme. Y en aquel día glorioso espero o voy a estar con él. Esa es mi esperanza y esa debe ser también la tuya. Y continuamos en el versículo 11, mira. Y llegamos a todo este periodo que se complica del tiempo a tiempos y todo esto que ocurre. Bueno, mira, y ahora procede a decir lo siguiente. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido o quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Y aquí voy a ocupar el marcador. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, vamos a ver primero esto. 1260 días es el tiempo de la tribulación hasta antes de la segunda venida de Jesús. Los 30 días siguientes, que nos está narrando acá, son estos 30 días equivalen a la duración de los juicios según Mateo 25 del 31 al 45. Entonces, aquí vemos que en capítulo 11 nos dice de los 1290 días cómo tienen su cumplimiento. Nuevamente, la duración del tiempo de la tribulación hasta la segunda venida de Jesús, 30 días siguientes, la duración de los juicios, Mateo 25, del 31 al 45. No entro en detalles porque cuando veamos en el libro de Apocalipsis, vamos a desglosar más esto, pero ya tienes una idea. Ahora, llegamos al capítulo 12, que está acá, y vamos a ver lo que dice. Bienaventurado el que espere, dice, da otra característica. Bienaventurado el que espere y pueda llegar, algunas Biblias lo traducen así, a 1335 días. Bueno, los 45 días que faltan de los 1290 del capítulo 11 corresponden para cumplir y es la confirmación del reino del Mesías o del reino mesiánico como se habla. Entonces, vemos que a partir de ahora dice, bueno, está el tiempo de la tribulación hasta la venida de Cristo. Están también el tiempo 30 días de juicio. Y también vemos los 45 días que faltan como un complemento y dice simplemente para los que están en la tribulación. Recuerda, no, la iglesia no experimenta nada de lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis, porque el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y nos encontraremos en el cielo. El capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis nos va a narrar todo eso y de tal forma que al llegar al capítulo 4, la iglesia ya no está en la tierra. Y ahí es donde procede desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, más o menos, capítulo 19, sí, más o menos, es el periodo
que se conoce como la tribulación. Pero nuevamente, la iglesia descansa. La iglesia es nuestra convicción como iglesia, Iglesia Bautista Esperanza de Vida, que nosotros, por la fe y por la interpretación bíblica que tenemos, no experimentamos la tribulación. La iglesia en universal no lo experimenta. Y bueno, continuando con nuestro texto, versículo 13, mas tú, Daniel, mira, aquí le da una promesa realmente maravillosa. Y le dice, Daniel, ¿sabes algo? Vas a morir. Pero también sabes algo, Daniel, vas a resucitar. Porque yo hice una promesa y tú, Daniel, lo vas a experimentar. Esto realmente yo pienso que la mente de Daniel fue una mezcla de cosas, ¿no? O sea, a ver, me dices que voy a morir, pero también me da la seguridad de que voy a resucitar. O sea, como, qué bueno que me estás confirmando algo. Claro, porque el Señor quería mostrar en la vida de Daniel, así como en su nación, la absoluta soberanía que Él tiene sobre todo. Mira, versículo 13. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás. ¿Por qué? Mira, para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermoso, ¿no? Como el Señor después le dice, pero Daniel, va a ser cruel todo lo que ocurra en ese tiempo. Tú ya no vas a estar, tú vas a morir antes. Pero Daniel, cuando sea el periodo de resucitar, tú lo vas a experimentar. Y tú vas a estar donde siempre has querido estar. ¿Y dónde iba a estar Daniel? Al lado de su Señor. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Al lado de nuestro Señor. ¿Qué vamos a estar haciendo juntos? Alabando y adorando el bendito nombre de nuestro Señor. Ese es el libro de Daniel. Y ese es la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Si tú estás pasando dificultad, si tú estás sufriendo por causa de tu fe, si tú estás dudando de tu fe, si tú estás dudando de tu Salvador, si tú estás dudando de tu Creador, hermanos, hay buen mensaje. La absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Ese es el mensaje, esa es la predicación y ese es el Dios que adoramos. Vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este capítulo que realmente es corto, pero tiene una gran palabra de motivación, tiene un gran contenido profético y tiene una gran esperanza para nosotros. Sabemos de que a pesar de que va a ocurrir un periodo de tribulación, sabemos de que a pesar que tu pueblo va a sufrir, no obstante, muchos, como nos dice también acá tu palabra, van a ser emblanquecidos, van a ser realmente salvos. Gracias, Señor, por esta promesa, por esta confirmación que podemos ver dentro de tu nación, pero también como una confirmación para nosotros. Gracias te damos porque no permitirás que nosotros pasemos por ese periodo de tribulación. Gracias, Señor, porque también vamos a poder ver que así como tú a Daniel le diste una promesa de resurrección en su momento, a nosotros también nos has dado una promesa, si es que fallecemos, una promesa de resurrección de nuestros cuerpos. Gracias, Padre, por este acto tan maravilloso de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto por mis pecados. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien guía, por ser quien me alienta para poder seguir adelante en la vida cristiana. Gracias, Padre, por este día. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en todo lo que tengamos que enfrentar. No importa y sabemos de que los días no van a mejorar, los días probablemente pueden complicarse, pero nuestra esperanza está depositada plenamente en ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te adoren. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que prediquen tu palabra. Todo es terrenal, Padre, las riquezas, el conocimiento, los estudios. Puede ser que incluso tú vengas ahora mismo y todo eso se va a quedar. Tú sabes cómo tratar con cada uno de nosotros. Tú sabes qué hacer para que no nos creamos más de lo que merecemos. Nadie es superior, Señor. Simplemente somos obreros e instrumentos inútiles en tus manos. Permite que siempre reconozcamos eso.
un poco de conocimiento, el conocer un poco de Biblia, el haber estudiado en cualquier instituto, el hacer lo que sea, el ser arquitecto, el cualquier profesión, es nada. Eso no tiene sentido. Lo que realmente tiene valor es la fe y el caminar diario contigo. Ayúdanos, Padre, para poder nunca olvidar eso. Tú tienes soberanía, tú tienes control, pero lo importante es dónde vamos a pasar y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo contigo. Te damos gracias, Padre, y te lo ruego por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, y como también parte de la alabanza, parte también de la adoración,